Queridas hermanas y hermanos, la primera lectura de hoy nos enseña que el hombre no es solo una alma o un espíritu que cuidar, sino que también tiene un cuerpo que tiene necesidades como hambre, sed o frío. Y que ese cuerpo, a diferencia de lo que dicen algunas doctrinas que solo buscan el cuidado del espíritu, también debe de ser cuidado y respetado. Lamentablemente, a muchos enemigos de la Iglesia les gustaría que la Iglesia hablara solo de cosas del cielo, de almas, de espíritus, y se olvidara de todas las necesidades que tiene el ser humano completo. Y hasta se molestan porque hablamos y denunciamos lo que está mal en el mundo, que se opone a la dignidad de los hijos de Dios. Con la frase sacada de contexto, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, creen que todo lo que tiene que ver con derechos, justicia, libertad o cumplimiento de los gobernantes no tiene nada que ver con el ideal de vida cristiana, como si los fieles, como si ustedes, fueran solamente ángeles que no necesitan de estos elementos que he mencionado. Curiosamente, a quienes toman esa frase bíblica no les molesta cuando sacerdotes como Hidalgo, Morelos o Mariano Matamoros, entre otros, defendieron los derechos, la dignidad de sus fieles. Afortunadamente, a lo largo de la historia, la Iglesia ha tenido y tiene como misión no solo ayudar a la salvación del alma o el espíritu, sino también el cuidado, respeto y dignificación del cuerpo, seres íntegros. Por lo tanto, debe colaborar y anunciar con alegría en todo lo que ayuda al ser humano y denunciar todo aquello que lo lleve a caer en la pobreza, el hambre, la injusticia, la explotación, etc. Y cuando hablo de iglesia, no me refiero solo a los curas u obispos, sino a todos los cristianos, porque todos, absolutamente todos, tenemos el compromiso de ayudar a nuestro prójimo integralmente y no solo a su alma. Por eso Dios, a través del profeta Elías, multiplicó primero el pan para una viuda pobre. Fue la primera multiplicación de los alimentos mencionada en la Biblia. En ese caso, el profeta no le dijo a la viuda que tenía hambre, confórmate con rezar. No, le dio pan. Después, a través de Eliseo, el discípulo de Elías, Dios también realizó la multiplicación que hoy escuchamos en la primera lectura. Estos dos eventos profetizaron de alguna manera lo que Cristo haría muchos años después, cuando multiplicó no solo panes, sino también peces. Estos milagros en la vida de Elías, Eliseo y Cristo estuvieron precedidos por sentimientos en ellos y por convicciones humanas, porque los tres tuvieron preocupación y sentimientos de solidaridad por quienes padecían hambre. Y su preocupación se convirtió en acción, se convirtió en misericordia, que no es otra cosa sino tener compasión por los miserables. Es interesante mencionar que el contexto de las lecturas nos muestra que ni Cristo ni los profetas ofrecieron el alimento a gente ociosa o perezosa, sino a gente trabajadora. De hecho, cuando Elías llegó a la casa de la viuda pobre, la encontró trabajando, haciendo con la poca harina y aceite que le quedaban un último pan antes de disponerse a morir de hambre. Y no obstante su pobreza, nos dice la Biblia, esa mujer decidió compartir el poco alimento que tenía con Elías. Este gesto de trabajo y generosidad con el profeta le valieron para que Dios hiciera que nunca le faltara el alimento. En cuanto a Cristo, Él sabía que los que lo buscaban y seguían estaban trabajando de alguna manera. ¿Para qué? Para encontrar sentido a su vida, para convertirse, para estar más cerca de Dios. Por eso decidió alimentar a esa muchedumbre con su palabra, porque sabía que no solo de pan vive el hombre, pero también de pan, porque tampoco se puede vivir solo de la palabra.
Hay otro punto interesante en la primera lectura. En tiempo de Eliseo se vivía una terrible hambruna. Esta situación podía hacer que quienes llegaban a tener alimento lo guardaran y escondieran para sí mismos. Sin embargo, no obstante esta situación, un hombre llegó con Eliseo para ofrecerle panes. Y yo les pregunto, ¿pusieron atención en por qué ese hombre se los estaba entregando al profeta? La lectura dice que como primicia. ¿Qué eran las primicias en aquel tiempo? Pues lo mismo que siguen siendo hoy. Los primeros frutos de la cosecha, los primeros panes horneados con esos frutos, o bien los primeros ingresos, las primeras ganancias por un trabajo. Quiere decir que aquel hombre que llegó con Eliseo estaba agradeciendo a Dios por sus bendiciones y por eso le presentaba con gusto, con alegría, con fe las primicias. Esos panes eran, por tanto, fruto de su trabajo y al mismo tiempo del agradecimiento a Dios por la salud, el trabajo y los ingresos recibidos. Él, al igual que la viuda en tiempo de Eliseo, no dudó de la providencia de Dios y estaba entregando lo que podía, a diferencia de muchas personas que siempre dudan de la providencia de Dios. ¿Y qué hizo Eliseo? Él sabía que la mejor ofrenda a Dios es compartir los bienes con los necesitados. Por eso Cristo en la parábola del juicio final subraya esto, diciendo: entren al reino de Dios porque tuve hambre y me dieron de comer, sed y me dieron de beber, etc. El Evangelio de hoy nos menciona que Jesús está en el monte con sus discípulos. La gente necesitada y hambrienta lo busca y lo sigue. ¿Por qué? Porque sabe que ha realizado signos y ha curado a muchos enfermos. Cuando hay alguien que es bueno, la gente generalmente lo sigue. Cuando Jesús vio a aquella multitud, se compadeció de ellos y le preguntó a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Felipe, con gran sentido común, le hace ver que no tienen dinero para comprar tanto pan. Se siente limitado, impotente y exclama: ni 200 denarios de pan, que era mucho dinero, bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo. Por su parte, Andrés no se limita, sino que busca más bien alguna solución, siguiendo aquella actitud que Cristo enseñaba: busquen y encontrarán. Cristo enseña que Dios siempre hará su parte, pero toca a nosotros buscar. Con esta actitud, en medio del reto de alimentar a tanta gente, Andrés encuentra una bendición. Un muchacho, seguramente movido por las palabras de Cristo, se acerca a Andrés para decirle que está dispuesto a compartir el alimento que tiene, lo que ha ganado con su trabajo. Prefiere compartirlo que comerlo solo, porque ha entendido el sentido de la vida. Esta parte del Evangelio es maravillosa. Aunque pudiera parecer poco, este hombre, este joven, este niño, lo entrega con gusto y alegría. Andrés no lo considera poca cosa, porque ¿cómo va a ser poca cosa la generosidad de alguien? Por eso no lo rechaza ni lo desanima. Con cierta esperanza, se acerca tímidamente a Jesús para decirle: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús no hace ningún comentario sobre la poca cantidad. Podía haber pensado: yo sé que aquí hay muchos que tienen alimento, pero prefieren esconderlo. Pero no vamos a poner atención en el egoísmo, sino en el amor y en el poder de Dios. Entonces Jesús se dirige a sus discípulos y les pide: díganle a la gente qué se siente. Este detalle es muy importante, porque permitir que la gente se siente para comer es tratar a toda esa gente, hombres y mujeres,
como seres libres y con dignidad, no como siervos, porque los siervos, los esclavos en aquel tiempo, estaban obligados a tomar sus alimentos de pie y deprisa para estar a la disposición de su amo. Jesús, después de ver que están sentados, toma el poco alimento que tenían y hace lo que todos debemos hacer cuando recibimos algún bien, por muy pequeño que sea: reconocerlo y agradecerlo. Jesús da gracias y comienza a repartirlo. Los panes y los pescados alcanzan para todos. Lo que comenzó como un milagro en el corazón del joven que rompió su cascarón de egoísmo para compartir, se convierte en un milagro más grande. El milagro de compartir consiste en poner en las manos de Jesús lo poco que se tiene para que Él lo parta y comparta a favor del pueblo. Recordemos que Jesús forma un pueblo de una muchedumbre dispersa, pero no quiere partir de la nada para construir su reino. Quiere partir de nosotros, de lo poco o mucho que tengamos. Aunque le digamos, como la canción que vamos a escuchar en la comunión: es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar, en tus manos divinas las vengo a poner, lo vengo a poner, y tú ya pones lo demás. En las bodas de Caná, Jesús no pudo haber hecho que hubiera vino si la gente no hubiera llenado de agua las tinajas. Es decir, Dios espera tu parte, mi parte, nuestra parte, para convertir esto que puede ser poco en una gran cantidad, en algo que pueda ayudar a muchísimas personas. Nosotros podemos decir: es que es muy poco lo que tengo, es que yo no sé, es que me da pena. Y Jesús nos dice una y otra vez: dame lo que eres y lo que tienes, por poco que sea, porque eso me sirve para la salvación del mundo. Si cada uno pusiera su parte, no habría quien se quedara sin lo fundamental. Hay hambre en el mundo no porque existan alimentos, no existan alimentos, sino porque hay muchos que los tienen guardados para ellos. Hay muchas carencias en el mundo porque hay mucha gente egoísta. Un punto interesante más antes de culminar: en la multiplicación de los panes, como en las bodas de Caná, Jesús nos dio sus primicias. ¿Por qué? Porque el primer vino que ofreció y el primer pan que ofreció fue en esos dos respectivos milagros: al convertir el agua en vino y al multiplicar por primera vez los panes. Sin embargo, Jesús ofrecería un vino y un pan mejor que cuando convirtió el agua en vino y cuando multiplicó los panes. ¿Cuándo nos va a ofrecer o cuándo ofreció esto? En la última cena. Porque a partir de ese momento en que instituyó la Santa Misa, su vino se convirtió para nosotros en su sangre, y el pan que siempre se ofrece para todos y nunca falta, se convirtió en su cuerpo. Y a los adultos, permítanme que me alargue un poco, pero también los niños, y muchos de ellos están en este momento también siguiendo esta transmisión, los saludo con mucho cariño. Para ustedes también esta manera de entender el Evangelio de hoy. El cuento se llama La convivencia. Con motivo de una convivencia, los alumnos llegaron a la escuela con diversos alimentos. La maestra Margarita pidió que todos pusieran sus alimentos en la mesa central porque así podrían compartirlos. Casi todos los niños obedecieron la orden. Sin embargo, dos grupos prefirieron conservar la comida en su mochila. La maestra observó aquella extraña actitud. Se acercó al primer grupo y preguntó: ¿por qué no quieren compartir sus alimentos? Uno de los alumnos le contestó en forma soberbia: «Oh, nuestros padres tienen mucho dinero y nos compran alimentos finos y costosos. No es justo que otros niños se los coman». Margarita se sorprendió por aquella respuesta y le pidió al grupo que la esperara un momento.
Luego se acercó al otro grupo que también se había negado a poner los alimentos en la mesa. A diferencia del primero, los niños de este grupo se mostraban tristes y avergonzados. Margarita preguntó con amabilidad la causa de su negativa. Uno de ellos le confesó: maestra, somos los más pobres del salón. Nuestros padres nos prepararon alimentos muy sencillos, pero desafortunadamente no todos pudieron hacerlo. Nos avergüenza acercarnos a los demás niños que sí trajeron cosas. Después de escuchar a los dos grupos, la maestra les pidió a todos que hicieran un círculo en torno a ella. Entonces dijo: en la escuela no se aprende materias como matemáticas, ortografía o geografía únicamente. También se debe aprender a ser mejores personas. En una convivencia como la de hoy, lo importante no son los alimentos, sino las actitudes. No se trata de que cada uno se coma lo suyo o de simplemente comer. La finalidad es comprender que en ocasiones podemos tener más o menos, y sin embargo, eso nos da la oportunidad de compartir. Mientras los niños la escuchaban con atención, Margarita continuó: les aseguro que así la comida siempre sabe mejor. Solo cuando se aprende a compartir las cosas, también se aprende a compartir la vida. Luego se dirigió al grupo de niños ricos y les dijo: si alguien tiene más dinero u oportunidades, no debe sentirse superior a los demás. Por el contrario, si es bendecido por Dios, tiene la obligación de ser agradecido y compartirlo con quienes tienen menos. Después, se dirigió al grupo de los niños pobres diciendo: nadie debe sentirse inferior o avergonzado por sus limitaciones o pobreza económica. No por eso pierden su valor como personas. Todos, ricos o pobres, tenemos el mismo valor. La grandeza de la persona no está en sus bienes económicos, sino en su manera de enfrentar la vida y amar al prójimo. Nadie es tan rico que no pueda recibir, ni tan pobre que no pueda dar algo de sí. Afortunadamente, todos comprendieron aquellas palabras. Entonces, Margarita les advirtió: miren, yo no puedo obligarlos a convivir ni a compartir, porque esto no se puede hacer por la fuerza. Solo les pido que hagan el esfuerzo de verse como semejantes, como prójimo, como hermanos. Dejen de pensar en si son pobres o ricos, que el valor de sus alimentos no les impida acercarse y descubrir que lo más importante son ustedes. Después la maestra hizo una oración pidiéndole a Dios que bendijera el corazón de cada niño y concluyó: quienes así lo deseen, coloquen sus alimentos sobre la mesa. Si alguien no pudo traer nada, no se preocupe y sienta también la confianza de recibir algo. Como si fuera un milagro, todos los niños comenzaron a compartir y así pudieron conocer otros platillos y sabores que nunca habían probado. Los ricos probaron por primera vez una torta de frijoles, mientras que los pobres conocieron el sabor del lomo canadiense. Lo más hermoso fue que a nadie le faltó alimento e incluso sobró. La maestra se puso muy contenta y felicitó a los niños y les dijo: Dios se hace presente donde hay buena voluntad, generosidad, deseo de convivir y compartir, y donde Él está y se le bendice, los alimentos se multiplican. Así, nadie se queda con hambre ni tiene que comer en soledad. Que esta reflexión, queridas hermanas y hermanos, nos ayude no solamente a sentir preocupación, sino ocupación por aquellos hermanos que lamentablemente están padeciendo hambre en alguna parte del mundo.